La voz del alcalde Mauricio Sandoval retumbó en la plaza como un trueno de agosto. «Fuera de aquí, muerto de hambre». Su mano señalaba al músico con un desprecio tan filoso que cortaba el aire. La gente se detuvo en seco. Las conversaciones murieron. Hasta los pájaros parecieron callarse en los laureles de la India que rodeaban la fuente colonial. El músico, con su guitarra colgando del hombro como un peso muerto, levantó la vista. Sus ojos no mostraban odio, tampoco miedo. Solo una tristeza tan honda que parecía venir de siglos atrás, de todas las humillaciones que los poderosos han repartido a los invisibles desde el principio de los tiempos. El alcalde dio un paso adelante. Su traje italiano brillaba bajo el sol despiadado del mediodía. Su bigote perfectamente recortado temblaba de rabia. «Esta plaza es para gente decente, no para vagos que ensucian mi ciudad con ruido». Escupió las palabras como veneno. Dos policías municipales se acercaron al músico, tomándolo cada uno de un brazo. La guitarra cayó al suelo de cantera, con un sonido hueco que resonó como un lamento. Nadie se movió. Nadie protestó. El poder tiene esa capacidad, paraliza incluso a los que saben que están presenciando una injusticia. Pero Mauricio Sandoval no sabía algo crucial. No sabía que esa misma noche, cuando el sol se escondiera detrás de los cerros y las luces amarillas de los faroles iluminaran las calles empedradas, ese mismo hombre al que acababa de arrastrar fuera de la plaza regresaría. Y cuando lo hiciera, cuando abriera la boca y dejara salir esa canción que había estado guardando en el pecho durante años, toda la ciudad se detendría. Las tortillerías cerrarían sin terminar la última tanda. Los taxis se estacionarían a media cuadra. Las familias saldrían de sus casas como sonámbulos llamados por una voz que conocían sin haberla escuchado antes. Y el alcalde Mauricio Sandoval, el hombre más poderoso del pueblo, se encontraría parado frente a una multitud que ya no lo escuchaba. Porque a veces, solo a veces, la música puede hacer lo que las leyes nunca logran, recordarle a la gente quiénes son realmente. San Miguel del Polvo no aparece en los mapas turísticos. Es uno de esos pueblos mexicanos que existen en el pliegue entre la modernidad y la tradición, donde las camionetas pick-up comparten las calles con burros cargados de leña, donde los celulares suenan con tonos de banda sinaloense, mientras las campanas de la iglesia marcan las horas, como lo han hecho durante 300 años. Las casas son de colores imposibles: amarillo canario, azul turquesa, rosa mexicano, verde limón. Los muros de adobe se calientan bajo un sol que no conoce la piedad. La plaza central es el corazón que bombea vida al pueblo. Por las mañanas, las señoras venden tamales oaxaqueños y atole de guayaba bajo sombrillas descoloridas. Los niños corren entre las bancas de hierro forjado mientras sus abuelos platican de política y fútbol. Los domingos, la banda municipal toca desde el kiosco esas melodías que huelen a nostalgia y a mezcal. En las noches, los enamorados caminan en círculos eternos alrededor de la fuente, siguiendo un ritual de cortejo que nadie les enseñó pero todos conocen. Aquí, entre el polvo dorado que flota en el aire y el olor constante a tortillas recién hechas, vivía un músico sin nombre famoso. La gente lo llamaba simplemente el músico o el de la guitarra. Su nombre real era Daniel Márquez, pero eso pocos lo recordaban. Tenía 32 años, aunque su rostro mostraba más cansancio que edad. Sus manos eran delgadas pero fuertes, marcadas por las cuerdas de metal que había tocado durante 20 años. Vestía siempre lo mismo: jeans desgastados, una camisa de manta blanca, huaraches de cuero y un sombrero de palma que había pertenecido a su abuelo. Daniel no tenía casa propia. Rentaba un cuarto diminuto en la casa de doña Remedios, una viuda que le cobraba lo que podía pagar y a veces nada. El cuarto medía 3 metros por 3, una cama, una silla, ganchos en la pared para su ropa, Lionel Rinken apilados como tesoros, cuadernos llenos de canciones que nadie había escuchado, canciones sobre la sierra, sobre amoris perdidos, sobre madres que esperan, sobre hombres que se van y nunca regresan. Tocaba en la plaza todos los días, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Se sentaba en el borde de la fuente, abría el estuche de su guitarra en el suelo y comenzaba a tocar. No pedía dinero con palabras, solo dejaba el estuche abierto, y quien quería dejaba algo: monedas, billetes arrugados, a veces un elote o un tamal. Daniel tocaba boleros, rancheras, corridos, canciones que la gente reconocía y que les hacían recordar algo que creían olvidado. Y luego estaba Mauricio Sandoval, el alcalde, el dueño invisible de San Miguel del Polvo, en 47 años, 1,80 m de altura, complexión robusta, construida en gimnasios privados de la capital. Su bigote era su marca registrada: negro, espeso, recortado con precisión milimétrica cada 3 días. Usaba trajes caros pero no ostentosos, relojes suizos pero discretos. Había estudiado Derecho en la UNAM, trabajado en la Secretaría de Desarrollo durante años, hecho conexiones, aprendido cómo funciona realmente el poder en México.
Mauricio no era del pueblo, había llegado hace 7 años con un proyecto de renovación urbana bajo el brazo y sonrisas para todos. Ganó las elecciones prometiendo progreso, empleos, futuro, y cumplió algunas promesas. Pavimentó calles, instaló alumbrado nuevo, construyó un centro cultural que casi nadie usaba. Pero lo que nadie decía en voz alta era de dónde salía realmente el dinero, los contratos inflados, las licitaciones amañadas, los terrenos que de repente pertenecían a empresas fantasma. Mauricio Sandoval era un corrupto, pero era un corrupto eficiente, y eso en México a veces es suficiente. Antes de continuar con esta historia, que cambiará para siempre tu forma de ver el poder y la dignidad, te pido algo muy simple: suscríbete a este canal, dale like a este video, y en los comentarios escribe de qué parte de México o de qué país nos estás viendo. Esto me ayuda a seguir trayéndote historias que tocan el alma, historias reales de nuestra gente, de nuestra cultura. Dale, te espero en los comentarios. Daniel Márquez nació en una ranchería a 30 kilómetros de San Miguel del Polvón, un lugar sin nombre oficial en los mapas, solo conocido como el Saucito por el árbol solitario que daba sombra al único pozo del lugar. Su padre era jornalero. Su madre lavaba ropa ajena en el río. Tenían una casa de adobe con techo de lámina, piso de tierra apisonada, y en las noches el viento silbaba entre las rendijas como tratando de contarles secretos que nunca entenderían. Daniel fue el tercero de 6 hermanos. Aprendió a trabajar antes de aprender a leer. A los 5 años ya cargaba cubetas de agua. A los 7 ya ayudaba a su padre en el campo, cortando maíz bajo un sol que derretía hasta las piedras. Pero había algo en Daniel que era diferente, una inquietud, una necesidad de expresar algo que no tenía nombre. Cuando tenía 9 años, un músico ambulante llegó al Saucito, un hombre viejo con una guitarra más vieja todavía. Tocó en la tiendita del pueblo a cambio de un plato de frijoles y un lugar donde dormir. Daniel se quedó ahí, parado frente a ese hombre durante 2 horas completas. No parpadeó, no se movió, solo escuchó, y algo dentro de él se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Cuando el músico terminó, Daniel se le acercó. «Enséñame», le dijo con una voz que no admitía negativa. El viejo se rió. «¿No tienes guitarra, chamaco?» Daniel asintió. «Pero tengo manos». El músico se quedó 3 días en el Saucito. En esos 3 días Daniel aprendió los primeros acordes en una guitarra prestada. Sus dedos sangraron, le salieron ampollas que reventaban y se volvían a formar. Pero no paró. El viejo le enseñó algo más importante que los acordes. Le enseñó que la música no se toca con los dedos, se toca con lo que duele adentro. Cuando el músico se fue, Daniel lloró como nunca había llorado, pero también tomó una decisión. Ahorró cada centavo que pudo durante 2 años, no compró dulces, no fue a las fiestas del pueblo. Cada moneda que conseguía la guardaba en una lata de chiles en vinagre enterrada bajo su cama. A los 11 años, tenía suficiente. Caminó 30 kilómetros hasta San Miguel del Polvo. Entró a la única tienda de instrumentos musicales y compró una guitarra de segunda mano que costaba exactamente lo que le había ahorrado. Esa guitarra era un desastre. Las cuerdas estaban oxidadas. El mástil estaba ligeramente torcido. Tenía una grieta en la caja que había sido reparada con pegamento barato. Pero para Daniel era el objeto más hermoso del universo. La cargó de regreso a El Saucito abrazada contra su pecho como si fuera un bebé. Y esa noche, mientras su familia dormía, se sentó afuera de la casa bajo las estrellas y tocó hasta que sus dedos no pudieron más. Aprendió solo, sin maestros, sin internet, sin tutorials. Solo él, la guitarra y una radio vieja que captaba estaciones de música regional. Escuchaba una canción 20, 30, 50 veces y luego intentaba sacarla y equivocaba. Lo intentaba otra vez. Se volvía a equivocar y otra vez y otra, hasta que algo dentro de su cerebro hacía clic y sus dedos encontraban las notas correctas. A los 13 años ya tocaba en las fiestas del Saucito, sin cobrar solo por tocar. La gente comenzó a reconocer su talento. «Ese chamaco tiene manos de ángel», decían las señoras. «Va a llegar lejos», decían los hombres mientras bebían cerveza y mezcal bajo los árboles. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Daniel cumplió 15 años, su padre enfermó. Una tos que comenzó suave y se volvió violenta. Sangre en el pañuelo, noches sin dormir. El doctor del centro de salud les dijo que era tuberculosis avanzada, que necesitaba tratamiento. Medicinas caras, hospitalización, cosas que una familia de jornaleros nunca podría pagar. Daniel dejó la escuela, no le quedaba de otra. Tenía que trabajar. Pasó 2 años en los campos de jitomate de Sinaloa, migrando con las temporadas, levantándose a las 4 de la mañana, trabajando bajo un sol que convertía los campos en hornos, ganando una miseria que enviaba completa a su casa. La guitarra se quedó en el Saucito, colgada en la pared de su cuarto, juntando polvo y silencio. Su padre murió un martes de noviembre. Daniel recibió la noticia por un mensaje que le dio el capataz. No pudo ir al funeral, no tenía dinero para el camión de regreso. Se quedó en el campo, entre las plantas de jitomate,
llorando en silencio para que los otros trabajadores no lo vieran. Esa noche agarró su guitarra y tocó hasta que el sol salió. Tocó todas las canciones que su padre había amado. Tocó hasta que sus lágrimas se secaron y solo quedó un dolor sordo y permanente que sabía que nunca se iría. Regresó a El Saucito 6 meses después. Pero El Saucito ya no era su lugar. Su madre se había ido a vivir con una hermana en Guadalajara. Sus hermanos estaban dispersos trabajando en otros estados, otros países. La casa de adobe estaba vacía. El viento entraba por las rendijas y ya no le contaba secretos. Solo le recordaba todo lo que había perdido. Daniel tenía 18 años en una guitarra, y absolutamente nada más. Decidió irse a San Miguel del Polvo. Era un pueblo más grande. Tal vez podría vivir de la música. Tal vez podría encontrar un lugar donde quedarse. Tal vez podría sobrevivir. Los primeros meses fueron brutales. Dormía donde podían, bancas de la plaza, portales de casas abandonadas, a veces en la estación de autobuses, tocaba en las calles, pero la gente casi no le daba nada. Era un desconocido, un forastero. En pueblos como San Miguel del Polvo, los forasteros no son bienvenidos hasta que demuestran que merecen quedarse. Fue doña Remedios quien lo salvó. Una tarde lo vio tocando en la plaza, con la ropa sucia y la mirada perdida. Se le acercó después de que terminara una canción. ¿Tienes dónde quedarte, muchacho? Daniel negó con la cabeza. Ella suspiró. Tengo un cuarto en esta, chico, pero tiene techo y cama. No le cobró los primeros 3 meses. Págame cuando puedas, le dijo. Y así, lentamente, Daniel comenzó a construir una vida. Tocaba en la plaza todas las tardes. La gente empezó a reconocerlo, a esperarlo, a dejarse llevar por sus canciones. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para comer, pagar la renta y comprar cuerdas nuevas cuando las viejas se reventaban. Pero había algo más profundo sucediendo. Daniel estaba componiendo, escribiendo canciones que salían de ese lugar oscuro donde guardaba todo el dolor. Canciones sobre pérdida, sobre distancia, sobre hombres y mujeres que trabajan hasta que el cuerpo no da más. Canciones verdaderas. Nunca pensó en ser famoso. Solo quería hacer lo único que sabía hacer, convertir el dolor en música. Y en eso, sin saberlo, se había vuelto extraordinario. Mauricio Sandoval nació en la Ciudad de México, en una colonia de clase media que siempre aspiraba a ser clase alta. Su padre era contador en una dependencia de gobierno. Su madre, maestra de primaria. Familia decente, respetable, pero sin dinero de verdad. Sin el tipo de dinero que abre puertas sin tocar. Mauricio creció viendo esa diferencia. Sus compañeros de secundaria en la escuela privada a la que asistía becado tenían coches, viajes a Disney, ropa de marca. Él tenía un uniforme de segunda mano y un celular que heredó de su hermano mayor. Eso le enseñó algo fundamental en México. No importa qué tan inteligente seas, importa quién te conoce y cuánto tienes. Estudió Derecho porque ahí estaba el poder. Se graduó con honores, hizo contactos. Aprendió a hablar el idioma de los políticos, promesas vagas, sonrisas amplias, apretones de mano firmes. Aprendió que la política mexicana es un teatro donde los mejores actores ganan. Entró a trabajar a la Secretaría de Desarrollo. Empezó desde abajo, pero subió rápido, porque Mauricio tenía algo que muchos no tienen: la capacidad de hacer lo necesario sin cuestionarse demasiado. Un contrato inflado que dejaba millones para repartir entre funcionarios, Mauricio lo firmaba. Una licitación que necesitaba arreglarse para que ganara la empresa correcta. Mauricio conocía a los abogados sindicados. Un problema con comunidades que no querían vender sus tierras para un proyecto de desarrollo. Mauricio sabía cómo presionar hasta que cedieran. No se consideraba corrupto. Esa palabra le parecía demasiado fuerte, demasiado moral. Él se veía como un pragmático, un hombre que entendía cómo funciona realmente el sistema. Y el sistema mexicano funciona con mordidas, favores, comisiones, porcentajes. Así ha sido siempre, así será siempre. ¿Por qué él tendría que ser el idiota que no aprovecha? A los 35 años ya había acumulado suficiente dinero como para no tener que trabajar nunca más, pero el dinero no era suficiente. Quería poder visible, quería que cuando entrara a un lugar, la gente se callara. Quería un título, un cargo en respeto forzado. San Miguel del Polvo fue perfecto. Un pueblo lo suficientemente grande para importar, lo suficientemente pequeño para controlarlo. Llegó con su proyecto de renovación urbana, invirtió su propio dinero en la campaña, sabiendo que lo recuperaría con intereses una vez que fuera alcalde. Ganó por amplio margen. La gente realmente creyó que quería ayudar. Los primeros 2 años fueron exactamente como planeó. Obras públicas con sobreprecio, contratos para empresas que le devolvían el 50% bajo la mesa. Terrenos ejidales que misteriosamente se volvían urbanos y terminaban en manos de desarrolladores, que casualmente eran sus socios. Mauricio se volvió rico, muy rico, pero nadie podía probarlo. Todo estaba en offshores, fideicomisos, empresas fantasma con nombres ridículos. Se casó con una mujer de buena familia, del mismo pueblo, Laura, bonita, educada,
perfecta para las fotos. Tuvieron 2 hijos que estudiaban en colegios privados en Querétaro. La familia modelo. Mauricio jugaba el papel de padre de familia diservador bíblico, de hombre preocupado por su comunidad. Y lo hacía bien, muy bien. Pero había una grieta en su armadura, una pequeña, insignificante grieta que con el tiempo se convertiría en una fisura y luego en un abismo. Esa grieta era su incapacidad para tolerar que alguien, cualquiera, no le mostrara respeto. La primera vez que vio a Daniel tocando en la plaza fue un sábado por la tarde. Mauricio caminaba con su familia después de comer en el restaurante más caro del pueblo. Escuchó la música. Vio la pequeña multitud alrededor del músico. Vio las sonrisas en los rostros de la gente. Y sintió algo que no esperaba, molestia. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía completamente. Tal vez porque ese músico mugriento, con su ropa barata y su guitarra raspada, generaba algo que Mauricio nunca podría comprar en afecto genuino. La gente se acercaba a Daniel porque quería, no por obligación o no por conveniencia, simplemente porque su música les hacía sentir algo real. Mauricio pasó de largo esa vez, pero la imagen se le quedó grabada. Empezó a notar al músico más seguido, siempre en su plaza, siempre rodeado de gente que parecía olvidar por un momento lo jodida que estaba su vida. La primera confrontación fue menor. Mauricio estaba organizando un evento político en la plaza, un meeting para promocionar su candidatura a la reelección. Le pidió al jefe de la policía municipal que limpiara la plaza, que sacara a los vendedores ambulantes y al músico también. No queremos que la plaza se vea pobre, le dijo. Los policías llegaron donde Daniel 1 hora antes del evento. Órdenes del alcalde. Hoy no puedes tocar aquí. Daniel solo asintió, guardó su guitarra. Se fue a Ann sin protestar, sin hacer escándalo. Pero en sus ojos había algo, en una comprensión, una tristeza que decía, ya veo cómo son las cosas. El evento fue un éxito moderado. Mauricio dio un discurso sobre progreso y futuro. La gente aplaudió porque estaban ahí y era lo que se esperaba. Pero cuando terminó el evento y los políticos se fueron, ¿sabes qué pasó? La gente empezó a preguntar por el músico. ¿Y Daniel por qué no vino hoy? Alguien explicó que lo habían corrido, y por primera vez, Mauricio escuchó murmullos de descontento dirigidos hacia él. Eso lo enfureció más. ¿Cómo se atrevía ese muerto de hambre a ser más querido que él? Él había pavimentado calles, había traído inversiones, había puesto a San Miguel del Polvo en el mapa regional, y la gente prefería a un vagabundo con una guitarra. Comenzó a buscar razones para molestarlo. Le pidió al inspector de comercio ambulante que lo multara por venta sin permiso. Aunque Daniel nunca vendía nada, en la multa no procedió. Le pidió al síndico municipal que investigara si tenía permisos de espectáculos públicos. No existía tal permiso para músicos callejeros. Todo le rebotaba. La rivalidad era unilateral. Daniel ni siquiera sabía que existía. Solo sabía que a veces los policías lo molestaban más de lo normal, que a veces había inspectores tomando fotos de él, pero nunca conectó los puntos. Nunca pensó que el alcalde lo tuviera en la mira. ¿Por qué lo tendría? Él era nadie, pero Mauricio sí lo tenía en la mira y la obsesión crecía. Cada vez que veía a Daniel tocar, cada vez que veía a la gente sonreír con su música, sentía que algo le estaban quitando en autoridad, en respeto, en protagonismo en su propio pueblo. Planeó cómo deshacerse de él. Pensó en inventarle delitos, en plantarle drogas, en deportarlo alegando que era indocumentado, aunque Daniel era tan mexicano como el mole. Pero todas esas opciones eran complicadas. Dejaban rastros. Y Mauricio había aprendido que las mejores soluciones son las simples. Solo necesitaba el momento correcto, la excusa perfecta, la oportunidad donde pudiera humillarlo públicamente, marcarlo como indeseable, y que nadie se atreviera a defenderlo, porque hacerlo significaría oponerse al alcalde. Ese momento llegó un jueves por la tarde, 3 semanas antes de las elecciones, y cuando llegó, Mauricio Sandoval lo aprovechó con una crueldad que ni él mismo sabía que poseía. El sol caía vertical sobre San Miguel del Polvo ese jueves. Era el tipo de calor que hace que el aire tiemble y que los perros busquen sombra bajo los coches estacionados. La plaza estaba más llena de lo normal porque era día de mercado. Vendedores, frutas, verduras, ropa, artesanías, ocupaban cada espacio disponible. El olor a mango maduro se mezclaba con el de carnitas recién hechas. Los niños corrían entre los puestos mientras sus madres regateaban precios con una habilidad que solo da la necesidad. Daniel había llegado temprano. Se sentó en su lugar de siempre, el borde de la fuente colonial, bajo la sombra parcial de un laurel. Abrió el estuche de su guitarra, afinó las cuerdas con ese oído perfecto que había desarrollado, y comenzó a tocar. Empezó con Cucurrucucú Paloma, una canción que todos conocen pero que pocos realmente escuchan. Daniel la tocaba de una forma que obligaba a escuchar lenta y dolorosa, como si cada nota fuera una gota de sangre cayendo sobre piedra. La gente comenzó a detenerse, a formar un semicírculo, a guardar
Silencio. Llevaba tocando media hora cuando el convoy llegó. 2 camionetas negras con vidrios polarizados. El tipo de vehículos que usa el gobierno para verse importante. Se estacionaron frente al Palacio Municipal, ocupando espacios reservados. De la camioneta del centro bajó Mauricio Sandoval. Venía del Estado, de una reunión con funcionarios del partido. Venía de buen humor porque le habían prometido apoyo para su reelección. Venía pensando en el discurso que daría esa noche en el casino del pueblo. No venía pensando en el músico. Pero en cuanto bajó de la camioneta, lo escuchó. La voz de Daniel flotaba sobre el ruido del mercado. Cantaba ahora el rey, pero no como José Alfredo la escribió, toda borracha y prepotente. La cantaba triste, como una confesión, pero sigue siendo el rey. Y había algo en cómo lo decía que sonaba a pregunta más que a afirmación. A Mauricio se detuvo. Sus ayudantes, 3 tipos con trajes grises y portafolios, también se detuvieron. Uno de ellos, un joven ambicioso llamado Rodrigo, notó la expresión del alcalde. «¿Quiere que lo callemos, jefe?» Mauricio no respondió inmediatamente. Solo miró hacia la fuente. Ahí estaba Daniel rodeado de gente. Tal vez 30, 40 personas, todos absortos. Una señora tenía lágrimas en los ojos. Un hombre viejo asentía con la cabeza al ritmo de la música. Niños sentados en el suelo, quietos por primera vez en horas, y todos mirando al músico como si fuera lo único que importaba en ese momento. Algo se rompió dentro de Mauricio. No fue racional, no fue calculado, fue visceral. Fue ese resentimiento que había estado creciendo durante meses, explotando de golpe. «Sí», le dijo a Rodrigo Ancayalo. El joven asistente sacó su celular para llamar a la policía, pero Mauricio lo detuvo. «No, yo me encargo». Caminó hacia la fuente. Sus zapatos italianos repiqueteaban sobre la cantera con un sonido seco y autoritario. La gente empezó a darse cuenta, a voltear, a abrir espacio. Mauricio Sandoval cruzando la plaza no era algo que pasara desapercibido. El músico todavía no lo veía. Tenía los ojos cerrados, perdido en la canción. Mauricio llegó al borde del círculo de gente. Se dichuvo agi y esperó a que terminara la canción. Y cuando el último acorde murió en el aire caliente, cuando la gente empezaba a aplaudir, Mauricio habló. Su voz era fuerte. «Entrenada en mítines y sesiones de cabildo. ¿Tienes permiso para estar aquí?» Daniel abrió los ojos. Vio al alcalde parado frente a él. Por un segundo no entendió. Luego comprendió que le estaba hablando a él. «Perdón». Su voz era suave y confundida. Mauricio dio un paso adelante. «Te pregunté si tienes permiso para estar usando mi plaza». El posesivo no pasó desapercibido. «Mi plaza». Daniel se puso de pie lentamente. Era más alto que Mauricio, pero parecía más pequeño. «Porque hay una física del poder que no tiene que ver con centímetros. Solo estoy tocando, señor alcalde». Como siempre, Mauricio se rió. Fue una risa sin humor, secan como siempre. «¿Y crees que eso te da derecho?» La gente alrededor empezó a moverse incómoda. Sabían que esto no iba a terminar bien. Algunos empezaron a alejarse, otros se quedaron morbosos queriendo ver qué pasaba. Mauricio sintió las miradas, y eso lo alimentó. Estaba en su elemento, en el centro de atención, el hombre con poder ejerciéndolo. «Esta plaza es para gente decente». Dejó que la frase flotara. Daniel no respondió, solo lo miraba. Y esa mirada, tranquila y sin miedo, enfureció más a Mauricio. «¿Me escuchaste? Para gente decente, no para vagos que ensucian la ciudad con ruido». Ahora sí hubo reacciones, a murmullos. Alguien dijo: «Oiga, no se pase». Mauricio giró hacia donde vino la voz, pero no pudo identificar quién había hablado. ¿Alguien tiene algo que decir? Silencio. Por supuesto que silencio. Nadie se atreve a confrontar al alcalde en público. Daniel siguió de pie. Su guitarra colgaba de su hombro. Sus manos, esas manos que hacían magia sobre las cuerdas, colgaban a los costados, inútiles. «Señor alcalde, no estoy molestando a nadie, solo toco canciones. La gente se puede ir si no quiere escuchar». Su voz todavía era respetuosa. Todavía había esperanza de que esto se resolviera pacíficamente. Pero Mauricio no quería paz. Quería sumisión. Quería ver a ese hombre de rodillas. «No me importa lo que la gente quiera. Yo soy la autoridad aquí, y te estoy ordenando que te vayas». Daniel bajó la vista, asintió lentamente. «Está bien, me voy». Empezó a agacharse para recoger el estuche de su guitarra. Y ahí fue cuando Mauricio cometió el error. El error que lo condenaría. Porque en lugar de dejar que Daniel se fuera con dignidad, en lugar de solo ejercer su poder y ya, necesitó humillarlo más. Necesitó el espectáculo completo. Espera. Daniel se detuvo a medio camino de recoger su estuche. Se enderezó y miró al alcalde. Mauricio señaló el estuche abierto en el suelo. Tenía billetes, monedas, tal vez 200 pesos. «Eso es mendicidad. Está prohibido». Daniel negó con la cabeza. «No pido limosna. La gente deja lo que quiere». Mauricio se rió otra vez. «Es lo mismo. Estás pidiendo caridad. Eres un mendigo». La palabra cayó como una bofetada. Mendigo. No hubo un silencio espeso. El tipo de silencio que aparece cuando alguien cruza una línea invisible.
Daniel respiró profundo. Cuando habló, su voz tenía un temblor que no era de miedo, era de rabia contenida durante años, durante toda una vida de humillaciones que había tragado sin decir nada. No soy un mendigo, soy músico. Fue dicho con tal dignidad, con tal firmeza, que por un segundo Mauricio vaciló, pero solo por un segundo. Luego su cara se puso roja. ¿Me estás contestando a mí? Giró hacia sus asistentes. Traigan a la policía, ahora. 2 policías municipales que estaban cerca llegaron corriendo. Mauricio señaló a Daniel: sáquenlo de aquí, y si lo vuelvo a ver en esta plaza, lo meten al bote por vagancia. Los policías vacilaron. Conocían a Daniel, era buen tipo, nunca causaba problemas. Pero órdenes son órdenes. Seas o no de Elos, un tipo joven llamado Martín, le dijo a Daniel en voz baja: vente, güey. No hagas esto más difícil. Daniel miró al policía. Luego miró al alcalde. Luego miró a la gente que lo rodeaba, todos con los ojos bajos, nadie defendiéndolo. Y en ese momento entendió algo fundamental sobre el poder. Funciona porque la mayoría permite que funcione. Se agachó. Recogió las monedas y billetes del estuche. Los guardó en su bolsillo. Cerró el estuche. Los policías lo tomaron cada uno de un brazo, no con violencia, casi con pena, y empezaron a escoltarlo hacia afuera de la plaza. Mauricio no había terminado. Gritó, asegurándose de que todos escucharan. Y no vuelvas. Esta ciudad no es para gente como tú, muerto de hambre. La voz retumbó entre los edificios coloniales. Se metió por las calles. Llegó hasta donde había gente que no había visto la escena, pero escuchó las palabras. Daniel no volteó, no respondió. Solo caminó escoltado por los policías, saliendo de la plaza que había sido su hogar durante años. Su guitarra golpeaba contra su espalda con cada paso. Y mientras caminaba, algo en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. La gente en la plaza se quedó en silencio absoluto durante casi un minuto después de que Daniel desapareció. Luego, lentamente las conversaciones regresaron. El mercado siguió, la vida continuó, porque así es siempre. La injusticia pasa y la vida continúa. Mauricio regresó al palacio municipal sintiéndose victorioso, sintiéndose poderoso. No sabía que acababa de plantar la semilla de su propia caída. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo esto? ¿Qué harías tú en el lugar de Daniel? ¿Aceptarías la humillación y te irías para siempre? ¿O encontrarías una forma de responder? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te está tocando algo adentro, dale like y suscríbete, porque lo que viene ahora te va a partir el alma. Los policías soltaron a Daniel 3 cuadras después de la plaza. Martín, el más joven, le puso una mano en el hombro. Lo siento, carnal, las órdenes son órdenes. Daniel asintió. No dijo nada, no había nada que decir. Se quedó parado en esa esquina, viendo cómo los policías se alejaban, sintiendo el peso de la guitarra en su espalda y el peso más pesado de la humillación en su pecho. Caminó sin rumbo durante horas. Sus pies lo llevaron por calles que conocía de memoria. Pasó frente a la tortillería donde doña Meche siempre le regalaba una tortilla caliente cuando la veía trabajar tarde. Pasó por la tiendita donde don Chuy le fiaba cuando no tenía para comer. Pasó por la primaria donde los niños lo saludaban cuando salían de clases, y se dio cuenta de algo. Este pueblo era su hogar, no porque hubiera nacido aquí, sino porque aquí había construido algo parecido a una vida. El sol empezó a bajar. Las sombras se alargaron. El calor del día dio paso a esa brisa fresca que en los pueblos del Bajío llega justo cuando el cuerpo ya no aguanta más. Daniel terminó en las afueras del pueblo, donde las casas se vuelven ranchos y los ranchos se vuelven campo abierto. Había una colina pequeña con un árbol de mezquite solitario en la cima. Daniels View. Desde ahí podía ver todo San Miguel del Polvo en las cúpulas de la iglesia, reflejando los últimos rayos del sol. Las calles en cuadrícula perfecta heredadas de la planificación colonial. Las luces empezando a prenderse una por una como estrellas cayendo al revés. Era un pueblo bonito, olvidado por el progreso, pero bonito en su olvido. Se sentó bajo el mezquita, sacó su guitarra, la miró como si la viera por primera vez. Las marcas en la madera, las cuerdas que había cambiado cientos de veces, la grieta reparada que había estado ahí desde que la compró. Esta guitarra había estado con él en cada momento importante de su vida desde que tenía 11 años. Era más que un instrumento, era un testigo, un confidente mudo que guardaba cada nota de dolor que había tocado. Comenzó a tocar sin pensar, sin planear, solo dejando que sus dedos fueran donde quisieran. Salió una melodía que nunca había tocado antes. Triste, pero no desesperada. Lenta, pero no muerta. Había algo en esa melodía que sonaba a despedida y a promesa al mismo tiempo. Tocó hasta que sus dedos dolieron, hasta que el sol se escondió completamente y el cielo se llenó de estrellas. Y entonces, algo sucedió. Ana empezó a cantar. Palabras que no sabía que conocía. Frases que salían de algún lugar profundo, donde había guardado todo lo que nunca se había atrevido a decir.
Cantaba sobre hombres que trabajan hasta morir y nunca ven su recompensa. Sobre mujeres que esperan junto a ventanas que nadie cruza. Sobre niños que sueñan con futuros que nunca llegarán. Cantaba sobre la dignidad que se mantiene cuando todo lo demás se ha perdido. Cantaba sobre poder y sobre cómo los poderosos nunca entienden que el poder verdadero no se impone, se gana. La canción creció, se volvió más fuerte, más clara. Daniel abrió los ojos y vio el pueblo allá abajo, pequeño e iluminado, y supo exactamente qué tenía que hacer. Mientras Daniel estaba en esa colina componiendo la canción que cambiaría todo, Mauricio Sandoval estaba en el casino del pueblo dando su discurso de campaña. El salón estaba lleno. Militantes del partido, funcionarios, empresarios locales que dependían de contratos gubernamentales, todos aplaudían en los momentos correctos. Todos reían en los chistes apropiados. El teatro democrático mexicano en todo su esplendor. Mauricio habló durante 40 minutos. Prometió más pavimento, más empleos, más progreso. Usó estadísticas infladas que nadie verificaría. Citó logros que eran mediocres, pero los hacía sonar impresionantes. ¿Era bueno en esto? Ah, muy bueno. Cuando terminó hubo una ovación de pie. La gente chocaba copas de vino barato. La banda comenzó a tocar. Mauricio se sentía invencible. Pero luego, en un momento de silencio entre canciones, alguien le preguntó, ¿es cierto que corriste al músico de la plaza? Era un periodista del periódico local, un tipo joven que todavía creía que el periodismo servía para algo. Mauricio sonrió, esa sonrisa política que practicaba frente al espejo. No lo corrían, simplemente hice cumplir la ley. Esta ciudad tiene reglamentos. No podemos permitir que cualquiera use espacios públicos sin autorización. El periodista anotó, pero él lleva años tocando ahí. Nunca hubo problema. Mauricio sintió un destello de irritación. Pues ahora hay problema. Siguiente pregunta. El periodista no soltó el tema. La gente dice que fue humillante, que lo llamó mendigo frente a todos. Mauricio dejó de sonreír. La gente dice muchas cosas. Lo que importa es que como alcalde debo mantener el orden. Se dio la vuelta y se fue a saludar a otras personas. Pero la pregunta se había plantado. Otros empezaron a hablar del tema, en grupos pequeños, en voz baja, pero hablando. Mauricio intentó ignorarlo, pero conforme la noche avanzaba, notó algo extraño en murmullos, en miradas, gente que dejaba de hablar cuando él se acercaba. No era paranoia. Algo estaba pasando. Le preguntó a Rodrigo, su asistente. ¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? Rodrigo vaciló. Del músico, jefe. La gente están diciendo que te pasaste. Mauricio sintió la rabia subir otra vez. ¿Te pasaste yo? Por poner orden en mi ciudad. Rodrigo bajó la voz. Están diciendo que fue cruel, que él no le hacía daño a nadie, que la gente lo quería. Mauricio se rió, pero era una risa tensa. A la gente se le va a olvidar mañana. Siempre se les olvida. Rodrigo no dijo nada, pero sus ojos decían que no estaba tan seguro. La fiesta terminó temprano. Mauricio se fue a su casa. Una mansión en las afueras del pueblo con jardines inmensos y seguridad privada. Su esposa ya estaba dormida. Sus hijos en sus internados. Se sirvió un whisky, se sentó en su estudio. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la duda. No, arrepentimiento. Mauricio Sandoval no se arrepentía de nada. Pero duda. ¿Había sido excesivo? ¿Había sido necesario humillar al músico así? Podría haberle pedido que se fuera en privado. Podría haber mandado a la policía sin hacerlo espectáculo. Pero no había necesitado el espectáculo. Había necesitado que todos vieran quién mandaba. Se terminó el whisky, se sirvió otro, y se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Que un alcalde que no ejerce autoridad no es alcalde. Que la gente respeta la fuerza, no la debilidad. Que mañana todo habría pasado. Pero mientras él se convencía de eso, Daniel bajaba de la colina. La guitarra en su espalda. Una canción nueva en su corazón, y una determinación en sus ojos que nunca había estado ahí antes. Daniel llegó a su cuarto pasada la medianoche. Doña Remedios estaba despierta, esperándolo en la cocina. Me enteré de lo que pasó, hijo. Su voz era suave, maternal. Daniel asintió. Se sentó en la silla frente a ella. Doña Remedios le sirvió café de olla. ¿Qué vas a hacer? Daniel miró el café. El vapor subía en espirales lentas. Voy a tocar una canción. Doña Remedios frunció el ceño. ¿Una canción? ¿Para qué? Daniel levantó la vista. En sus ojos había algo que la vieja no había visto nunca. Fuego, propósito para que se acuerden. Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó en su cuarto escribiendo, puliendo, perfeccionando en la canción que había nacido en la colina. Ahora tomaba forma. Completa en letra, en melodía, en estructura, en cada palabra pesada, cada nota calculada. No era una canción de protesta. Era algo más profundo. Era una canción de verdad. Y la verdad, cuando está bien dicha,
es más peligrosa que cualquier protesta. Escribió sobre el niño que cargaba agua bajo el sol, sobre el padre que tosía sangre pero no dejaba de trabajar, sobre la madre que se fue porque no había otra opción. Escribió sobre manos callosas y sueños aplazados. Escribió sobre dignidad mantenida cuando todo lo demás se ha perdido. Y escribió sobre poder, sobre cómo los poderosos construyen castillos sobre las espaldas de los que nunca tendrán castillos. No mencionó al alcalde por nombre, no tenía que hacerlo. La canción era universal. Hablaba de todos los alcaldes, de todos los poderosos, de todas las humillaciones que la gente pobre traga todos los días, pero cualquiera que la escuchara en San Miguel del Polvo sabría exactamente de qué hablaba. Amaneció, Daniel no había cerrado los ojos, tenía la canción completa. La sabía de memoria. La había tocado 50 veces en su cuarto hasta que cada acorde, cada palabra, cada pausa estaba perfecta. Se bañó, se puso su mejor ropa, que seguía siendo pobre pero estaba limpia, agarró su guitarra. Eran las 6 de la mañana. El pueblo apenas despertaba. Daniel caminó hacia la plaza. Cuando llegó, estaba vacía excepto por el barrendero municipal que limpiaba. El hombre lo vio llegar. ¿Vas a tocar? Daniel asintió. El barrendero dejó su escoba. Oí lo que pasó ayer. Ese hijo de su madre se pasó contigo. Daniel sonrió. Fue una sonrisa triste. Por eso voy a tocar. Pero no tocó todavía. Esperón se sentó en su lugar de siempre. El borde de la fuente encerró los ojos y esperó a que el pueblo despertara. Esperó a que las tortillerías abrieran, a que los camiones de la basura pasaran, a que los niños salieran camino a la escuela. Esperó a que la gente empezara a llenar la plaza como lo hacía todos los días. Y mientras esperaba, el pueblo entero zumbaba con la historia de lo que había pasado. En la panadería, en el mercado, en las tiendas, todos hablaban de cómo el alcalde había humillado al músico. Algunos decían que Daniel se lo había buscado, que para qué se ponía en contra del alcalde. Pero la mayoría estaba indignada, calladamente indignada porque nadie se atreve a indignarse en voz alta contra el poder. Pero indignada al fin. Mauricio despertó tarde, había dormido mal, sueños extraños donde tocaba una guitarra que no sabía tocar, y la gente se reía. Se duchó, desayunó, revisó su celular. Tenía mensajes de Rodrigo. Jefe, hay movimiento en redes sobre lo de ayer. Tal vez deberías dar una declaración. Mauricio escribió de vuelta, ignóralo. Se va a calmar solo, pero no se iba a calmar, porque a las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba su descenso y la plaza se llenaba de gente como todos los días, Daniel Márquez iba a abrir la boca y dejar salir una canción que nadie en San Miguel del Polvo olvidaría nunca. 5 de la tarde, el sol todavía alto pero perdiendo fuerza. La plaza de San Miguel del Polvo en su momento más vivo. Madrid comprando verdraus. Hombres saliendo del trabajo, niños jugando entre las bancas, el sonido constante de conversaciones, gisaos, música yihadíos, motores yicajus, vida normal de pueblo normal. Daniel estaba sentado en el borde de la fuente. Había estado ahí desde las 6 de la mañana. 11 horas sin moverse, sin tocar, solo sentado. La gente pasaba y lo veía. Algunos lo saludaban. Otros solo lo miraban. Todos sabían lo que había pasado el día anterior. Todos se preguntaban qué hacía ahí. Un grupo de señoras se acercó. Eran las que siempre le compraban tamales en las mañanas. ¿Estás bien, Daniel? Él asintió. Sí, doña Lupita, gracias. La señora miró alrededor, nerviosa. Ten cuidado. El alcalde dijo que si te veía aquí otra vez. Daniel la interrumpió suavemente. Lo sé, pero tengo que estar aquí. La señora no entendía, nadie entendía. Pero se quedaron cerca esperando, sintiendo que algo iba a pasar. A las 5:15, Daniel se puso de pie. Agarró su guitarra. La gente que estaba cerca lo notó. Las conversaciones bajaron de volumen. Daniel no abrió su estuche, no lo puso en el suelo pidiendo dinero. Solo se paró ahí, con su guitarra en las manos y empezó a afinar. El sonido de las cuerdas siendo afinadas es hipnótico. Tiene algo que hace que la gente voltee, que preste atención. En 30 segundos había 50 personas formando un círculo y en un minuto, 100. La gente dejaba lo que estaba haciendo y se acercaba. Algo en el aire decía que esto era diferente. Daniel terminó de afinar, miró a la gente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con algo que no se podía nombrar. Tomó aire y empezó a tocar. Los primeros acordes cayeron sobre la plaza como lluvia después de sequía. Eran simples, pero perfectos. Una progresión que cualquier músico conocía, pero que Daniel tocaba de una forma que hacía que sonara completamente nueva. El círculo creció. 200 personas, 300. A la gente salía de las tiendas, dejaba sus coches estacionados a media cuadra. Se asomaba por las ventanas. Y entonces Daniel empezó a
a cantar. Su voz era clara, no era perfecta técnicamente. No tenía el rango de un cantante profesional, pero tenía verdad, y la verdad en una voz es más poderosa que cualquier técnica. Cantaba sobre un niño que caminaba descalzo sobre tierra caliente, que cargaba agua en cubetas más grandes que él, aunque veía a su padre trabajar hasta que el cuerpo se rendía. Cantaba cada palabra con un dolor tan real que la gente sentía ese sol quemando sus propios pies. Sentía el peso de esas cubetas en sus propios brazos. En el Palacio Municipal, Mauricio estaba en una reunión con contratista. Discutían un proyecto de pavimentación con sobreprecio incluido. De repente, su secretaria entró sin tocar. «Señor alcalde, tiene que ver esto». Mauricio frunció el ceño. «Estoy ocupado». La secretaria insistió. «Es importante». Le pasó su celular. Era un video en vivo de Facebook. Alguien estaba transmitiendo desde la plaza. La imagen mostraba a Daniel tocando. El contador de espectadores subía cada segundo. 500 personas viendo, 600. Mauricio sintió que algo se retorcía en su estómago. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» La secretaria tragó saliva. «Como 20 minutos». Mauricio se puso de pie. Los contratistas lo miraron confundidos. La reunión terminó. Bayans salió de la oficina a grandes zancadas. Rodrigo corrió detrás de él. «Jefe, ¿qué hacemos?» Mauricio no respondió. Bajó las escaleras, cruzó el patio del palacio, salió a la plaza, y lo que vio lo dejó paralizado. Había más de 500 personas, tal vez 600, todas en absoluto silencio, todas mirando al músico, y Daniel seguía cantando. Ahora cantaba sobre poder, sobre hombres en trajes caros que nunca habían sentido hambre, pero decidían quién comía. Sobre palabras bonitas que escondían acciones feas, sobre respeto que se exige pero nunca se gana. Mauricio empezó a caminar hacia el centro de la plaza. La gente se daba cuenta de su presencia, se volteaban. Lo miraban, pero no se movían. No le abrían paso. Por primera vez en 7 años como alcalde, Mauricio Sandoval tuvo que empujar entre la multitud para pasar. «Disculpen». «Permiso». Su voz sonaba pequeña. Nadie le hacía mucho caso. Seguían mirando al músico. Mauricio se frustró, empujó más fuerte. «Dije permiso». Una señora lo miró con desprecio. «Estamos escuchando», y volvió su atención a Daniel. Daniel vio al alcalde abriéndose paso entre la multitud. Sus ojos se encontraron, y Daniel no dejó de cantar, no vaciló, no bajó la vista. Siguió. Ahora cantaba sobre dignidad, sobre cómo la dignidad no se regala, no se vende, se tiene o no se tiene, y cómo hay gente con todo el dinero del mundo que no tiene ni una pizca. Mauricio finalmente llegó al frente. Estaba a 3 metros de Daniel. «Basta». Su voz era una orden que había funcionado 1000 veces antes. Pero esta vez no funcionó. Daniel siguió tocando, siguió cantando, como si Mauricio no existiera. El alcalde dio un paso adelante. «Te dije que pares». Extendió la mano como si fuera a arrebatarle la guitarra. Pero antes de que pudiera tocarla, alguien se interpuso. Era doña Lupita, la vendedora de tamales, una señora de 60 años que medía 1,50 m. «No lo va a tocar a Mauricio». La miró incrédulo. «¿Qué dijiste?» La señora se plantó firme. «Que no lo va a tocar». Mauricio se rió, pero era una risa nerviosa. «¿Sabes quién soy yo?». La señora asintió. «Sin el alcalde». «Pero eso aquí no importa». «Déjelo tocar». Otros empezaron a acercarse, a formar una barrera humana entre Mauricio y Daniel. No decían nada, solo se paraban ahí en firmes, y Mauricio, por primera vez en su vida política, no supo qué hacer. Podía llamar a la policía, podía hacer arrestar a todos, pero había cámaras. Había gente transmitiendo en vivo. Había testigos. Si usaba fuerza ahora, lo destruiría políticamente. Daniel llegó al final de la canción. El último acorde resonó en el aire, y luego murió en silencio absoluto. Nadie aplaudió. Nadie se movió. El silencio era más poderoso que cualquier aplauso. Era el silencio de gente que acaba de escuchar algo que no sabía que necesitaba escuchar. Y entonces Daniel habló. Su voz suave pero clara. «Esta canción se llama La dignidad del polvo. La escribí anoche. La escribí pensando en mi padre, que murió trabajando, en mi madre, que se fue buscando una vida mejor, en todos nosotros que trabajamos y nunca nos alcanza, en todos nosotros que somos invisibles, hasta que alguien necesita humillarnos para sentirse grande». Miró directamente a Mauricio. «La escribí pensando en que el poder verdadero no viene de un título, viene de aquí». Se tocó el pecho. «Y nadie puede quitártelo si no lo regalas». Mauricio sentía todas las miradas sobre él, sentía el peso de celulares grabando, sentía su carrera política balanceándose al borde de un precipicio. Abrió la boca para hablar, para defenderse, para atacar, pero no salió nada, porque por primera vez no tenía palabras, no tenía poder, solo tenía rabia e impotencia.
Daniel guardó su guitarra en el estuche. No recogió dinero porque no había puesto el estuche en el suelo. Se echó la guitarra al hombro y empezó a caminar. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Un pasillo de silencio y respeto. Y mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. La gente empezó a seguirlo. Primero fueron 10, luego 20, luego 50, 100, 200 en una procesión silenciosa detrás del músico. No iban a ningún lado específico, solo caminaban dejando la plaza, dejando al alcalde solo, parado junto a la fuente, rodeado de vacío. Mauricio se quedó ahí, viéndolos irse, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Rodrigo se acercó tímidamente al jefe. Eso se va a volver viral. A Mauricio lo miró. En sus ojos había algo roto. La procesión detrás de Daniel recorrió las calles de San Miguel del Polvo, pasaron por el mercado, por las tortillerías, por las escuelas, y en cada lugar más gente se unía. No entendían completamente qué estaba pasando, solo sabían que necesitaban estar ahí. Necesitaban ser parte de lo que sea que esto fuera. Daniel los llevó hasta el panteón en las afueras del pueblo. Ahí, frente a las tumbas de todos los que habían trabajado y muerto sin ser recordados, se detuvo, se dio la vuelta. Miró a la multitud que lo había seguido. Había lágrimas en los ojos de muchos. Sacó su guitarra por última vez ese día y tocó la canción otra vez en completa, desde el principio hasta el final. Y esta vez la gente sí lloró. Lloró por sus propios padres muertos, por sus propios sueños aplazados, por todas las humillaciones tragadas, por toda la dignidad mantenida a pesar de todo. Cuando terminó, una mujer del público gritó, «¡Otra vez!». Otros se unieron, «¡Otra vez! ¡Otra vez!». Daniel sonrió. Fue la primera vez que sonreía genuinamente en días. Y la tocó otra vez, y luego otra vez hasta que todos se la sabían, hasta que todos la cantaban con él. El sol se puso, las estrellas salieron, y ahí, en un panteón olvidado en las afueras de un pueblo que no aparece en los mapas, un músico sin nombre famoso le recordó a la gente quiénes eran. Le recordó que el poder no lo tiene quien lo exige, lo tiene quien lo vive. Mauricio Sandoval perdió las elecciones 3 semanas después, no por escándalo, no por investigaciones, simplemente porque la gente dejó de temerle, y un político sin miedo de la gente no es nada. Daniel nunca volvió a tocar en la plaza, no porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. La canción se volvió un himno, la cantaban en fiestas, en protestas, se la enseñaban a sus hijos. La dignidad del polvo vivió más que cualquier obra pública que Mauricio jamás construyó. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Suena a cliché, suena a frase de póster motivacional barato, pero es cierto. El respeto verdadero no se compra. La dignidad no se compra. El padre real, ese que mueve corazones en lugar de cuerpos, no se compra. Mauricio Sandoval lo aprendió de la forma más dura posible. Tenía todo lo que la sociedad dice que importan: dinero, posición, influencia. Pero le faltaba lo único que realmente importa: la capacidad de tocar el alma de la gente sin pedirles nada a cambio. Daniel Márquez nunca se volvió rico, nunca se volvió famoso fuera de su región. Siguió siendo un músico que tocaba para vivir, pero tocó algo más valioso que todos los escenarios del mundo: toca la verdad. Y la verdad, cuando se toca bien, resuena para siempre. Esta historia no es solo de un alcalde y un músico en un pueblo perdido de México. Es la historia de todos nosotros, de cada vez que hemos sido humillados por alguien con más poder, de cada vez que hemos tenido que tragar injusticias porque no teníamos otra opción. Pero también es la historia de que siempre hay una forma de responder a no con violencia, no con venganza, sino con verdad, con arte, con dignidad. San Miguel del Polvo sigue existiendo. No aparece en mapas turísticos, no tiene monumentos famosos, pero tiene algo mejor, tiene una historia sobre cómo un hombre con una guitarra le recordó a todo un pueblo que el poder verdadero no se impone, se gana. Si esta historia te tocó algo adentro, si te hizo sentir algo real, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Necesito saber que estas historias importan, que la gente todavía quiere escuchar verdad en lugar de ruido. Segundo, dale like a este video. Ayuda a que más gente lo encuentre, a que más gente recuerde que la dignidad no se negocia. Y tercero, compártelo con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que necesite recordar que no importa qué tan poderoso sea quien te humilla, nunca te pueden quitar lo que llevas adentro. En los comentarios cuéntame, ¿conoces a alguien como Daniel? Alguien que mantuvo su dignidad cuando todo estaba en contra. O tal vez tú has sido esa persona. Comparte tu historia. Este espacio es para nosotros, para la gente real que vive historias reales. Y recuerda algo que Daniel me dijo cuando lo entrevisté años después de estos eventos: la guitarra es solo madera y cuerdas. La canción es solo palabras y notas. Lo que las hace poderosas es la verdad que llevan adentro. Y la verdad siempre encuentra una forma de salir. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, mantén tu dignidad. No importa lo que venga, manténla.